Bueno, como todos los viernes, ya estamos siempre en nuestra sección habitual con el profesor Eduardo Artés, ex candidato presidencial, profesor también de nuestro país y que es el dirigente de Unión Patriótica. Y bueno, hoy día, y como cada viernes, siempre analizamos lo más importante que acontece en Chile, pero hoy día nos vamos a dedicar al mundo porque obviamente el foco noticioso está puesto en el conflicto que se ve en Europa del Este entre Rusia y Ucrania. Y bueno, vamos ahí conversando con el profesor Artés sobre qué está pasando exactamente entre Rusia y Ucrania y bueno, todas las materias que tengan que ver con este conflicto. ¿Qué tal, profesor Artés? Tengo usted muy buenas tardes, bienvenido aquí a la tarde chilena. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sí, le damos con el tema de Ucrania, que es un tema que hay que darle muchas vueltas, más allá, digamos, de todos los anuncios y de la forma de pensar únicas que se manifiesta en algunas redes fundamentalmente televisivas, ¿ya? Sí, claro, y con tanta fake news también que circula en torno al tema, así que obviamente vamos a tratar de ver. Absolutamente, Claro. absolutamente. Bueno, Eduardo, Mira, primero que todo, ¿qué origina este conflicto que hoy día se está viviendo entre Ucrania y entre Rusia? Porque esto no partió ayer ni partió la semana pasada, esto tiene un origen mucho más amplio en la historia. así es, tiene, bueno, un pasado, ¿cómo se llama?, cercano, y otro un poquito más largo. Yo creo que hay que mirar inmediatamente lo que fue, ¿cómo se llama?, el fin de la Unión Soviética, ¿ya? Cuando se produjo aquello, inmediatamente algunos países tomaron un camino de independencia, ¿no? Porque durante el régimen soviético, no debemos de olvidar nosotros que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, Claro. era una unión de repúblicas que tenían su propia organización estatal, inclusive los partidos que estaban a la cabeza tenían su propio secretario general, su propio funcionamiento, y formaban parte de lo que era la Unión, ¿no? El concepto de pueblo soviético ha sido normalmente mal usado porque lo que se hablaba constantemente y en la Constitución era de los pueblos de la Unión Soviética. O sea, ese es un concepto para tenerlo claro porque hay una serie de contradicciones, no solamente, por cierto, con Ucrania, ¿ya?, sino que con otros países también. Una vez se llama que ya el socialismo es subvertido en la Unión Soviética y deja de existir, y nace lo que se llama la Federación Rusa, en el cual agrupa algunos países, ¿no es cierto?, que quedaron con lazos muy estrechos en lo económico, en lo cultural, en fin, y con lazos políticos también. Inmediatamente producido eso, también se producen las contradicciones, porque claro, hay intereses. La caída de la Unión Soviética no se produjo solamente como un acto de magia interno, sino que también fue consecuencia de las contradicciones que se dan en el plano internacional y de las necesidades que tenían fundamentalmente los países europeos occidentales y Estados Unidos de expansión, de contar con recursos naturales y contar con mano de obra, etcétera, etcétera, para ir saliendo de la constante y permanentes crisis en que va desenvolviéndose lo que es el capitalismo. Y pues bien, dicho esto, inmediatamente se llegó a un acuerdo, porque la gente debe recordar que en su momento existían grandes alianzas que Sí, eran del mundo occidental, claro. y del mundo oriental. Así es. Teníamos el Pacto de Varsovia, por ejemplo, que era donde estaban todos los países, Polonia, Rumania, la ex Unión Soviética, qué sé yo, Hungría, Checoslovaquia, O sea, etcétera. todo lo que se le conocía como órbita soviética, ¿no es cierto? Así es. Claro. ¿Ya? Que no es el nombre exacto. Sí, no, pero para que la gente lo darle, entienda pero mejor. Claro, así se podría conocer, ¿no es claro, cierto? sí. Claro, era el Pacto de Varsovia, y en la parte de Estados Unidos y los países de Europa occidental, de los países capitalistas, formaron lo que llamó el Tratado, ¿cómo se llama?, Atlántico. El Norte, Tratado de Defensa del Atlántico Norte, que es OTAN, ¿no es cierto? o OTAN, Claro. ¿cierto? Pues bien, una vez que desaparece la Unión Soviética como tal, deja sentido el Pacto de Varsovia. Por lo tanto, el Pacto de Varsovia también desaparece, ¿no? Pero
No obstante aquello, la OTAN, que se construye justamente para estar contra los países socialistas, sigue existiendo. ¿Ya? Y ahí se produce un elemento, ¿no? Hubo una suerte de acuerdo, por ejemplo, un acuerdo de hecho entre los países de la OTAN y lo que era Gorbachev, que fue el último dirigente de la Unión Soviética, de no expandirse, ¿ya? No expandir la OTAN como un organismo militar, ¿ya? De agresión hacia los países que formaron parte alguna vez de la ex Unión Soviética. Ese acuerdo se incumplió totalmente, porque fueron ingresando sucesivamente distintos países, ¿ya? Y ahí quedaba claro que el objetivo desde Occidente era recolonizar desde un punto de vista económico, desde un punto de vista también ideológico, político, etcétera, y militar a los países de Europa Oriental. Y ahí nos encontramos con un hecho, pues. La OTAN llega hasta las puertas de lo que es Rusia y llega a Ucrania, ¿ya? Y claro, en Ucrania se instala un régimen en 1914, después de unos acontecimientos increíbles, que hubo un golpe de Estado, ¿no es cierto?, en que fue derrocado un presidente que tenía una actitud de neutralidad, inclusive de simpatía hacia Rusia, ¿no? Y se instaló un nuevo sistema. Sí, fue el 2014, corrijo. 2014, sí. ¿Cierto? Y fue un golpe de Estado tan sangriento que hoy día los medios de comunicación deberían de estar explicando eso. Murieron más de 100 sindicalistas y comunistas quemados vivos en Odessa, quemados vivos en la sede sindical, como consecuencia de los grupos nazis, así, abiertamente nazis, que los encerraron, ¿no? Y le prendieron fuego. Luego vienen todas las casas de comunistas y de ucranianos de habla rusa, que eran golpeados, maltratados, echados de los trabajos, etcétera, etcétera, en todos lados. Ahí se produce también un sector en el Donbass que se opone al golpe de Estado, ¿no? Que tenían una cercanía inclusive histórica con Rusia porque son rusos, ¿no? Y se instalan algunas repúblicas independientes que se llaman repúblicas populares, ya la República de Donetsk y Lugansk, que estas existen durante un largo tiempo. Se crean luchas muy fuertes, luchas armadas, porque indiscutiblemente nadie va a permitir que una parte del país trate de crear carácter independiente. Estamos hablando que hay más de 14.000, eso lo dice la prensa oficial hoy día en la televisión. Los analistas, algunos hablan de 17.000, 18.000 muertos en lo que va de esta lucha. O sea, lo que está hoy día en presencia es la explosión de una guerra ya instalada durante una buena cantidad de años, desde el 2014 hasta el día, ¿ya? Y que tiene un elemento importante cuando Rusia determina reconocer como países independientes a Donetsk y Lugansk. Y Lugansk, claro, exactamente. Claro, ahí se produce la contradicción, ¿no? Y bueno, esto es desconocido, hay que entender de que por el Estado ucraniano. Aún más, el Estado ucraniano insiste en ser parte de la OTAN e instalar bases militares nucleares apuntando hacia Rusia. Bueno, ningún país va a permitir que se coloquen bases nucleares en su frontera apuntando hacia ella. Claro. Es algo que es como si llama fuera de toda lógica. O sea, nadie permitiría que en el patio de su casa le instalen un arma enemiga, ¿no es cierto? Por ningún motivo. Nadie, claro. Es una locura. Pero además de eso, algunos grupos nazis, perteneciendo a organizaciones nazis, levantando la figura de Bandera, Stepan Bandera, quien fue un terrorista fascista al servicio de Hitler, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial en Ucrania, desarrollan toda una construcción ideológica política de Ucrania en esa dirección, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, que
las concentraciones, las organizaciones nazis salen con los signos hitlerianos a la calle en gran cantidad. Y bueno, Rusia no podía permitir que siguieran matando a los habitantes ucranianos de origen ruso, que además de eso se quisiera instalar armas nucleares en dirección hacia ellos. Y se llegan a negociaciones 2 veces, ¿ya? Los famosos acuerdos de Minsk, ya 2014 y 2015, en los cuales incluso se plantea que había que respetar la independencia de Donetsk y Luhansk. Y sin embargo, estos acuerdos no los respeta, los incumple absolutamente Ucrania, ¿ya? Y envalentonado Ucrania por el apoyo que le viene dando la OTAN y por el apoyo que le da Estados Unidos. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, sigue exigiendo, viendo la manera de integrarse, y Rusia le decía que no, que había que negociar, que no iban a permitir que se colocara, hasta que al final tanto va al cántaro al agua que se produce esta crisis que indiscutiblemente nadie la quería. Por ejemplo, la portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying, ¿ya? Dijo claramente el día de ayer: ahora Estados Unidos que explique las 1.000 toneladas de armas y municiones por un valor de $1.500 millones que le regaló a Ucrania, ¿ya? Ahora hágase cargo, pues. Usted levantó el monstruo en Ucrania, ¿ya? Y lo que es peor, usted ahora lo dejan botados, porque una vez producida ¿cómo se llama? La ofensiva del ejército ruso, ¿no? La OTAN dice, bueno, como todavía Ucrania no es parte de la OTAN, no puede intervenir. No pueden ayudarlo ni apoyarlo militarmente, ese es el tema. Claro. Y los dejan botaditos. Sí. ¿Ya? Y Estados Unidos tampoco va a intervenir, solamente todo se ha medido en sanciones de carácter económica. ¿Qué le parece este tipo de sanciones, Eduardo, que sean mayoritariamente de carácter económica? Porque en un caso sí se hubiese esperado algo quizás más fuerte, como una acción militar probablemente. Mira, yo creo que es lo que estaba presupuestado. Yo pienso que el régimen ruso, que no es un régimen socialista, ojo, por favor, ya Putin no es socialista. Lo que sucede de que en la lucha contra el régimen neofascista o neonazi que está en Ucrania, te da una cierta, ¿cómo se llama?, coincidencia entre las fuerzas de izquierda, comunistas, rusas, ucranianas, etcétera, todo lo que es el antifascismo, con Putin, que Putin es un hombre de centro. Sí, pero ¿no? Formado en la KGB. Claro, pero se da una coincidencia. Eso es lo que hay hoy día en movimiento, ¿ya? Bueno, pero yo creo que el gobierno ruso y Putin fundamentalmente tenían presente esto, ¿ya? O sea, ¿usted cree que efectivamente Vladimir Putin sacó la cuenta de todo lo que iba a perder a nivel nacional e internacional y finalmente procedió nomás con el tema de involucrarse e invadir ahí Ucrania? Sí, y por otro lado porque Putin sabe que no está aislado. Claro. Por el contrario. Tiene un respaldo de China que no es menor. Así es. Por ejemplo, este gasoducto que se dirige en dirección hacia Alemania, hacia Europa, ¿no es cierto? Alemania, qué sé yo, que sería cancelado. Sin embargo, toda Europa, o parte de Europa, vive gracias al gas ruso. Si Rusia hoy día cierra la llavecita, en realidad no tienen con qué cocinar. Se mueren de frío. Así mueren de frío, así es. Claro. Pero ¿qué pasa? Que en las negociaciones y en la unidad que se ha producido entre la República Popular China y lo que es Rusia, seguramente ya hay acuerdos para que el gas de Rusia vaya a las cocinas y a las fábricas de China, ya el hierro, el fierro, etcétera, las grandes cantidades de producción que tiene Rusia hoy día, tiene un mercado enorme en China, ¿ya? Entonces las medidas que toman de carácter económico son para decir que están tomando algunas medidas, ¿no? Y que no van a tener mayor importancia, por lo menos no en el corto plazo.
Claro, ¿Ya? exactamente. Y Bueno, creo que, sí, son parte también de lo que se discute actualmente, pero para avanzar en el tiempo, y en virtud de la hora, profesor Artés, bueno, está prácticamente decidido que ya no van a haber otro tipo de medidas que no sean las económicas y las sanciones personales que se están aplicando también, o se espera aplicar a algunas autoridades de Rusia. Pero no, se produce este hecho porque salta en Chile también. Finalmente, el presidente Sebastián Piñera, el presidente electo, Gabriel Boric, en una sola línea condenan digamos, el ataque ruso sobre Ucrania y demás también piden que se negocie, que se vuelva la paz, que Piñera incluso resalta más diciendo que ojalá las tropas rusas se retiren de Ucrania. ¿Cómo se ve ese tipo de llamado? Algo usted comentó precisamente a través de redes sociales, algunos portales de noticias, en el sentido de que era mucho servilismo, ¿no? no, es demasiado servilismo de verdad, porque nadie, a ver, ¿quiénes de nosotros ha escuchado a Piñera o a Boris durante estos años hablar de los más de 14.000 muertos como consecuencia de la agresión de Ucrania, del régimen neonazi sobre Donetsk y Luhansk? Claro, ¿quién lo ha escuchado decir sobre el desplazamiento de ucranianos que se han ido a vivir a Rusia, al régimen neonazi? Nadie entonces ahora vienen a hablar de derechos humanos, y está bien, es una tragedia, la guerra es la guerra, ¿ya? Y es una cosa que, ¿cómo se llama?, que produce, que ojalá nunca se produzca. Sin embargo, al colocarse al lado de Estados Unidos, inmediatamente involucran al país, no se involucran ellos son autoridades, tienen que representarnos a todos. Y nosotros necesitamos un país soberano, independiente, que sepa, ¿ya?, estar entre medio de estas contradicciones tan fuertes, y no simplemente de una, sin mayor análisis, a no ser que sea servilismo, colocarnos al lado de una de las partes, con lo cual se perjudica los intereses de Chile y la soberanía del país. Así es. Esta hora estamos conversando con el profesor Eduardo Artés analizando la situación de Rusia-Ucrania. Bueno, pero de todas maneras coincidimos en que obviamente lo que está pasando es lamentable, porque si hablamos de derechos humanos también hay que pensar en los ucranianos a pie, los simples habitantes de Ucrania, que son finalmente la gente la que sufre las consecuencias de la guerra, más allá de lo que puedan hacer los dirigentes. Profesor Artés, sí, profesor, dígame. Sí, no, importante tú lo que acabas de decir, Sí. porque, por ejemplo, las informaciones que uno tiene, que no son las vías normales, Claro. la población en general no es antirrusa, y está recibiendo a los soldados rusos con bastante, ¿cómo se llama?, amabilidad. Incluso las noticias hablan de gran cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas que se han entregado voluntariamente a las Fuerzas Armadas rusas, y más aún, algunas se han pasado para ello. Eso es un elemento que ¿cómo se llama?, que no está saliendo en las noticias. Solamente vemos la desesperación de un presidente neonazi pidiendo a la gente que fabrique bombas molotov, que haga cualquier cosa, que se vengan hasta los niños a involucrarse, después que estaba seguro que iban a derrotar, ¿cómo se llama?, como se llama los rusos. Claro. Y hay una situación que es distinta. Fíjate que se han formado hoy día en Kiev, ya hay brigadas antifascistas formadas por ucranianos, no solamente de origen ruso, ¿ya? Es decir, las cosas no se pueden contar de un solo color. Así es. Profesor Artés, finalmente, ¿usted cree que esto va a tener consecuencias para nuestro país? Indiscutiblemente que sí, va a traer consecuencias para todo el mundo. Nosotros claramente tenemos que estar por la paz, o sea, no somos partidarios de la guerra, y si la OTAN y Estados Unidos llevó las tensiones y llevó la agresión a ese nivel, debe hacerse responsable, porque esto nos afecta a los países, no solamente desde un punto de vista emocional, sino que desde un punto de vista también material. Ya hoy día ya vemos cómo en una serie de situaciones, fundamentalmente en lo que es el gas y lo que es ¿cómo se llama?, la gasolina, ¿no?, van a haber alzas, y estas alzas van a también ser traspasadas al transporte, a la alimentación, a todo. Entonces, claramente, nosotros nos vamos a ver involucrados. Además, por una cosa humanitaria, porque humanitariamente nosotros tenemos que ser solidarios, digamos, con los pueblos,
y no permitir que estos sean llevados a la masacre, por un lado, por estas políticas agresivas, criminales que ha tenido Estados Unidos y la OTAN, de mantener esta guerra ya desde el 2014, que ya llevamos 8 años, ya con una guerra, de agresión sobre los ucranianos de origen ruso y sobre todo lo que es el movimiento popular. Hoy día no hay partidos políticos de izquierda, ninguno en Ucrania que pueda existir. Todos están prohibidos, y usted, si se manifiesta una cierta simpatía, salen los grupos nazis, con banderas nazis, a castigar, digamos, a la gente. Bien, profesor Artés, le agradecemos como siempre cada semana su participación aquí en nuestro programa de Chilena FM, acá en el puerto de San Antonio, analizando obviamente la situación de Ucrania con Rusia. Bueno, esperamos que sea un conflicto no demasiado largo, porque al final lo que se quiere evitar y seguir lamentando es la pérdida de vidas humanas, que es lo que lamentablemente deja este tipo de conflictos. Así que muchas gracias por estar con nosotros, profesor Artés. Muchas gracias a ustedes, y bueno, estamos en esa misma esperanza, ¿no es cierto?, que se resuelva, pero que se resuelva para la democracia, para una convivencia entre los pueblos, y no guerra entre los pueblos, y no utilización de las potencias solamente viendo las ganancias. Así es. Gracias, profesor Artés. Tenga una buena tarde, un buen fin de semana. Nos vemos el viernes próximo. Sí, nos vemos el viernes. Gracias. Ya, que esté muy bien. Bien, de esta manera hemos conversado una vez más con el profesor Eduardo Artés, que siempre nos ayuda a analizar las principales noticias que van ocurriendo semana a semana acá en nuestro país. Esta vez hemos analizado el tema del conflicto Rusia-Ucrania.